Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Hoy es miércoles 24 de junio del 2020, son las 6:31 de la tarde aquí en Miami. Mi nombre es Jesús Pacheco y el día de hoy vamos a presentar en Diseño en Cuarentena al paisajista e ingeniero forestal Jonathan Bedoya Alessi. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo sé que hay gente, mi mami, un beso mamita, como siempre, casi todos los días cuando no viaja. Cuéntenme qué tal, desde dónde se van conectando. Yo sé que hoy vamos a tener una gran audiencia de Perú. Bien, mami. Bueno, les cuento que tuve un accidente en el Uber hace unos días, que mi Uber se chocó y estoy todavía con un poco de dolorcito ahí, de malestar. Pero ¿qué tal? Ahí está. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. El día de hoy, en Diseño en Cuarentena, vamos a tener a un... Vamos a acomodar eso. Vamos a tener a un ex compañero mío. Ambos hemos estudiado el diplomado de paisajismo en la Universidad Agraria hace ya varios años. Y pues nada, va a ser un gran gusto poder conversar con él nuevamente y ver qué tanto ha avanzado. Yo sé que ha avanzado, ha hecho mucho, eh, personal y profesionalmente y espiritualmente, y todo ese crecimiento, porque finalmente todos somos uno, pues, ¿no? Y todo lo que vamos evolucionando, creciendo o aprendiendo va sumando y lo vamos devolviendo en lo que hacemos en nuestro día a día. Así que, como les comentaba, él es ingeniero forestal de la Universidad Agraria y paisajista también, y se dedica justamente al desarrollo, al planteamiento de espacios verdes, de áreas verdes públicas y privadas, y al cuidado del medio ambiente. Entonces a mí me parecía muy interesante poder invitarlo para poder tener una visión sobre el paisajismo, ya que no hemos tenido a muchos paisajistas en Diseño en Cuarentena, y me gusta. Hemos tenido por cuántos, como 3 o 4 si no me equivoco. Así que nada, va a ser un gran gusto poder hablar con él el día de hoy. Acaba de enviarme la invitación, así que ya vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Como les decía, hoy tenemos a Jonathan Bedoya Alessi desde Lima, Perú. Mi nombre es Jesús Pacheco, estoy desde Miami, Florida, 6:33 aquí. Y nada, hoy vamos a conversar con él un poquito y vamos a poder conocer un poco más sobre él, empresa Espacio Verde. Así que le damos la bienvenida a Jonathan Bedoya, que está ya con nosotros. Hola Hey, Jesús, ¿cómo estás? hola Jonathan, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, súper bien acá. Con un poco de frío, no sé cómo están por allá, pero No, acá todo ya lo contrario. sí, me imagino que deben estar súper, con súper calor allá, pero acá ya empezó a enfriar. ¿Tú dónde estás ahora? Cuéntanos, ¿en Lima? En Lima, sí, en Lima. Mm, De hecho, hoy día estuve por Cieneguilla, fui a ya, visitar un proyecto por allá. Y sí, básicamente en Lima por ahora, bueno, durante la cuarentena, que ya tenemos un poco más de 100 días, o 100 días cierto, creo exactamente en cuarentena, ¿no? es verdad. ¿Y ya cómo se está dando la cosa ahí en Lima ahora? Cuéntanos. A nivel salud, digamos, a nivel emergencia sanitaria, está siendo un poquito complejo. Ujú, De hecho, ya se ha visto que el sistema sanitario, bueno, algo que ya se sabía, pero que ha quedado en manifiesto que es bastante débil. ujú, Y además, bueno, los peruanos tenemos cierta predisposición a no cumplir a veces las cosas que tenemos que cumplir. Y ujú, también eso por un lado, y por otro lado también tenemos mucha población vulnerable, sobre todo a nivel económico, social, ¿no? Entonces cierto. hay un doble factor ahí que juega en contra y hace que la gente, bueno, por una o por otra cosa tenga que salir y se expone, ¿no? Cierto. Pero nada, vamos a ver cómo evoluciona, esperemos que todo vaya de lo mejor. Y en Este, términos, y en términos laborales, ¿cómo está la cosa? Tú ya puedes trabajar. Yo creo que el área de nosotros ya está un poco más abierta, ¿no? eh, bueno, de hecho,
el rubro de paisajismo, al menos aquí, está muy ligado a construcción, y Ujú, construcción es una de las primeras actividades que se ha reactivado. De hecho, nosotros como empresa, como Espacio Verde, tenemos dos contratos activos ahorita por diseño, ujú. con empresas inmobiliarias, y estamos también con uno, un privado, digamos, ¿no? Una casa de familia. Mm, Eso está avanzando normalmente, lo que es diseño, porque se hace desde gabinete, ¿no? Y a nivel de campo sí está un poquito más lento, porque el Estado y bueno, la situación está pidiendo que hayan protocolos, que hayan ciertos parámetros, estándares de seguridad. ujú. Entonces, mientras nos vamos adecuando a eso, la fase de salir a campo es, que es lo que más me gusta, dicho sea de paso, está un poquito más lento, pero por suerte me salió una supervisión de un proyecto en Cieneguilla, así que tengo una visita ya una vez a la semana y ahí sí hace sol, así que está Ah, buenazo. buenazo. Ahí, tienes un día de vacaciones, no sé cómo decirte, de folga, se me sale de la cabeza. Sí, sí, claro. Libre. Qué Un día. bacán. Oye, Jonathan, yo le contaba a la gente que nosotros tuvimos el gusto, yo tuve el gusto de poder estudiar contigo hace 8 años en la agraria paisajismo, ¿verdad? Sí, de hecho es bien interesante porque yo, bueno, contándote un poquito de cómo se fue desarrollando mi carrera, Sí, claro. yo salí de la universidad en 2010 y en 2011 tuve un trabajo con una empresa que hacía plantaciones forestales. Ujú, Entonces estuve trabajando en Tarapoto, después en Pucallpa, y esta empresa tenía un proyecto bien sui generis, bien extraño para Lima, digamos, como ciudad y en el momento en que estábamos, que eran plantaciones forestales periurbanas en la zona de Lurín, ¿no? Que esto ujú. está a 1 hora de Lima. Y bueno, luego me mandaron ese proyecto, estuve ahí como asistente técnico, llegué a ser ingeniero residente en ese proyecto. Y este proyecto, que eran plantaciones urbanas, es decir, manejábamos cerca de 40 hectáreas de plantaciones de olivo, eucalipto, tara, con fines ornamentales a futuro, digamos. Estábamos estableciendo la plantación siguiendo la planificación urbana de la zona para que a futuro esas plantaciones se conviertan en los parques de Mm, esta ciudad industrial que el año pasado o hace 2 años recién empezaron a construir, que es Macrópolis de ujú. Centenario. Entonces, ya cuando estuve ahí, aprendí mucho de agronomía, aprendí mucho de sistemas de riego, de aguas residuales tratadas y todo esto, pero en mi componente profesional me faltaba la parte más de diseño o digamos, del uso de los árboles aplicados o dentro de un esquema de paisajismo, de ornato, si lo quieres decir así, ¿no? Ujú. Entonces, ante esta necesidad, el gerente de la empresa, recuerdo que a él lo invitaron a hablar en la agraria, en una feria que hubo, Ujú. y caminando por los stands de la feria, nos dimos con el stand del vivero forestal que tenía este diplomado, ¿no? De 5 o 6 meses creo que fueron, Ujú. de diseño de áreas verdes. Entonces él me dijo, mira, esto es justamente lo que necesitas un poco para ir ampliando y para que comiences a entrar en contacto más con el diseño, el paisajismo, desde esa óptica, ¿no? Entonces ahí me metí, eso fue claro, 2012, y estuvimos ahí. 2012. Ahí Qué- conocí, por ejemplo, ya lo conocía, pero ahí profundicé la relación con Diego Castro, que Claro, Diego, era de mi grupo. es bueno, ahora mi ex socio, pero el fundador junto conmigo de Espacio Verde. Cool. Conocí también a Eduardo Zambrano, no sé si te acuerdas de él, que Claro, cómo no. Está en Francia ahora, ¿no? y ahora estudió en la Sorbona paisajismo, un Ajá. posgrado, y ahora está trabajando ahí en París. Buenísimo. Entonces, y bueno, otras personas, ¿no? Que luego he ido reencontrando en el camino y bueno, es muy interesante, como tú dices, ver cómo todo se va desarrollando, ¿no? Así es. Me gustaría que vayamos un poquito más atrás en tu Dale. historia. Eh, Cuando tú estabas en la escuela, por ejemplo, ¿tú sabías que querías estudiar ingeniería forestal? ¿Tenías otras opciones? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. No, para nada. Yo ni siquiera sabía que existía la ingeniería forestal.
Ujú, Yo, cuando estaba terminando el colegio, tuve la idea de postular a la Fuerza Aérea. ujú, ¿Ya? Entonces me preparé para la Fuerza Aérea y cuando postulé me hicieron un examen, bueno, me hicieron el examen médico físico y resulta que tengo daltonismo, lo mm, cual yo no tenía idea porque tengo un daltonismo súper leve, pero que para el estándar de la Fuerza Aérea me impidió entrar como piloto, o me impedía entrar como piloto, que era lo que yo quería, ¿no? ujú, Entonces, al no poder entrar a la Fuerza Aérea, tuve que buscar un plan B y resulta que de mis 5 amigos más cercanos del colegio, habían 3 que estaban yendo a la agraria. ujú, Entonces dije, bueno, en esta universidad, si postulo e ingreso con ellos, voy a estar con mis amigos y un poco que me voy a sentir mejor, ¿no? Porque ujú. como te imaginarás, estaba un poquito desilusionado en ese momento. Claro. Y ya dentro de la pre, bueno, me matriculé en la pre agraria e ingresé finalmente por ahí, por el examen directo. Ya en la pre fui conociendo las diferentes carreras, ¿no? Y bueno, finalmente, antes de dar el examen directo, tenía que tomar la decisión y me decanté por forestales, ciencias forestales. Ujú. Y bueno, ingresé y luego ya sostuve la carrera, ¿no? ¿Y tú, durante tu niñez, tenías contacto con la naturaleza? ¿Hubo algo que ya te llamaba o una, no sé, por ejemplo, yo crecí en el campo, crecí en un valle en medio del campo y estudiar para mí ese curso de paisajismo me reconectó con mis orígenes, con mis raíces. ¿En tu caso ya había algo así o no? Mira, sí, o sea, existía. Yo siempre de niño tuve mucha admiración por la naturaleza en general, Ujú, pero algo que descubrí muchos años después de haber terminado la carrera inclusive, fue mi conexión con los árboles. Tengo mm, una conexión muy profunda con los árboles. De hecho, no sé si se ve ahí atrás, pero tengo este cuadro qué lindo. que de hecho es de una paisana tuya, de Flavia Macedo, Folcálica, Mm, que ok, lo pintó para mí. qué Bueno, lindo. la cosa es que recordé en un momento de una introspección, de una meditación, recordé que en mi infancia y mi adolescencia tuve mucho contacto con los árboles. De Ujú, hecho, una de mis actividades favoritas era trepar árboles. Y mm, tengo algún recuerdo de hasta haberme quedado dormido sobre un árbol qué alguna lindo. vez, ¿no? Entonces, claro, si yo me pongo a pensar en la secuencia lógica racional de cómo llegué a estudiar ciencias forestales, es la historia que te conté hace un ratito. Pero si me pongo a mirar atrás del consciente, digamos, en la parte de conexión, ahora entiendo que terminé estudiando ciencias forestales por mi conexión con los árboles, ¿no? Ujú, wow, Entonces, y digamos que la parte lógica racional fue solamente el camino que seguí para llegar a donde tenía que estar, ¿no? tal Entonces cual. yo creo que de ahí viene, de esas experiencias y de esa conexión con la naturaleza es de donde viene lo que ahora hago, ¿no? Lo que ahora soy, Ujú, de alguna forma. muy bien. Tú estudiaste entonces ingeniería forestal, comenzaste a trabajar con esta empresa. ¿Y cuándo fue que decidiste abrirte solo con Espacio Verde? O bueno, con Diego. Eh, se cortó un poquito, me Eh, dijiste. sí, te preguntaba que comenzaste a trabajar con esta empresa que creo que es Centenario. ¿Y en qué momento después de eso, o qué pasó en el interín hasta que decidiste abrirte solo con Diego en Espacio Verde? Ah, bueno, claro. Yo comencé con Reforesta Perú, Ok. donde trabajé en este proyecto de Centenario, que Ujú, ahora se llama Macrópolis, que es una ciudad industrial. Y luego, a raíz de mi experiencia en ese proyecto, otra empresa que se llama Plantar me convocó para ser el residente de proyecto del condominio La Quebrada de Inmobiliaria Menorca. ujú, Y La Quebrada creo que fue el proyecto donde realmente conecté a profundidad con lo que quería hacer, ¿no? Este proyecto en el que nosotros, o bueno, con el equipo desarrollamos la primera etapa y parte de la segunda, llegamos a hacer 11 hectáreas de paisajismo. mm, De estas 11 hectáreas, 7 hectáreas eran laderas de cerros
y las otras 4 hectáreas eran jardines en zonas planas, ¿no? Ujú, Y este proyecto fue bien bonito y bien complejo, digamos, para un forestal que empezaba a involucrarse en el paisajismo, ¿no? Porque tenía una alta demanda técnica en cuanto a sistemas de riego, mejora de suelos, porque eran suelos eriazos, ujú, distribución de las redes de agua, instalación del paisajismo en las laderas, donde teníamos que usar sistemas de seguridad de tipo de alta montaña, como de escalada, para que la gente estuviera segura, ¿no? ujú. Entonces tenía un componente técnico de exigencia fuerte y a la vez tenía el componente de diseño de cara a lo que el cliente necesitaba, ¿no? Entonces Mm, recuerdo que en esa época trabajábamos con el estudio Malakowski, que era el estudio que había contratado Menorca para ese proyecto, y mm. todos los martes yo tenía que reunirme con los arquitectos y presentarle las propuestas de diseño. Entonces ellos corregían, validaban, nos decían, o nos pedían algo, ¿no? Me decían, mira, el jardín del spa tiene que tener estas características, quiero trabajar con esta paleta de colores, quiero transmitir esta sensación, y nosotros teníamos que traducir todas esas ideas desde el diseño y la generación del ambiente hacia el paisajismo y la utilización de las plantas, ¿no? Ujú. Entonces tenía ahí como una doble, o sea, yo tenía que estar atento tanto a lo que pedía el cliente y me pedían los arquitectos, y por otro lado a lo que se podía hacer desde el lado técnico, ¿no? A veces había que decirle, mira, esto me parece genial, pero es técnicamente muy difícil o muy caro de hacer, Ujú, ¿no? Este, entonces, el verme enfrentado a ese reto, y además en ese proyecto tuve la suerte de manejar un equipo de 5 ingenieros y de 30 obreros o trabajadores de campo, ¿no? Instalamos también un vivero de 6.000 metros cuadrados que producía más o menos 1 millón de plantas al año, y mm. esas plantas se usaban en el paisajismo del condominio y en los Wow. mantenimientos. Teníamos que diseñar el riego, entonces fue un proyecto súper complejo, y nuevamente tuve esta suerte, entre comillas suerte, de que es un proyecto que no he vuelto a ver a ese nivel y a esa escala en Lima o en el Perú, ¿no? De Ujú. hecho, cuando estábamos en ese proyecto, algunas personas que nos visitaban o los arquitectos que nos visitaban nos decían que tal vez a nivel Sudamérica sea como un poco, en ese momento haya sido un proyecto único, ¿no? Mm. Entonces, ese reto, el tamaño de ese reto fue lo que me conectó con lo que yo quería hacer, ¿no? Que es un poco trabajar el paisaje a esa escala, a ese nivel, y Ujú. con un fuerte componente técnico que se enlace, que vaya muy de la mano con la parte arquitectónica, de diseño y conceptual, ¿no? Ujú. Fue luego de ese proyecto, bueno, ese proyecto yo estuve ahí como 1 año y medio, un poquito más. Luego seguí con Plantar, con la empresa, en unos 2, 3 proyectos más, pero mucho más pequeños. Y luego de eso, con Diego un día conversamos y tomamos la decisión de iniciar el proyecto de Espacio Verde como algo ya propio, para Ujú. poder, para poder aplicar los lineamientos y las ideas que teníamos y poder aplicarlas de la forma en que nosotros las queríamos aplicar, ¿no? Con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestras convicciones, ¿no? Entonces, ¿Hace ahí cuánto eso? Espacio Verde ya tiene 5 años. Ujú. Entonces, eso fue, claro, fue en el 2015, a inicios Bien. del 2015. Y bueno, ahí comenzamos con ese proyecto, y hasta ahora sigo yo ahí. Bueno, Diego el año pasado tomó la decisión de vender su parte de la empresa, y ahora Ujú, estoy con un nuevo socio, Rolando. ujú. Este, pero bueno, la empresa sigue, y el proyecto como idea, como concepción sigue caminando, ¿no? Qué interesante. Quiero bueno, comentarle a la gente que se recién se conecta y que se ha estado conectando que estamos con Jonathan Bedoya desde Lima, Perú, ingeniero forestal y paisajista, y yo desde Miami, así que estamos en una charla conociendo un poco sobre él, su historia y la historia de su negocio. Jonathan, yo he visto que tú has hecho algunas cosas con la televisión allá también, ¿o me equivoco?
Sí, Cuéntanos. bueno, de hecho, tuve la suerte también, nuevamente, la causalidad de, a través de la Universidad Agraria, ser convocado por una profesora que en un tiempo estuvo encargada de como el marketing y las redes y la difusión, ¿no? Ujú, Entonces ella me propuso como vocero de la parte forestal, ¿no? De la carrera forestal. Y ahí recibí muchos llamados de tanto de televisión como de radio para hablar de temas forestales y de temas paisajistas también, ¿no? Que ujú, bueno, para mí, o bueno, desde mi entender, desde mi experiencia, el paisajismo o la arboricultura, el manejo de los árboles en la ciudad, es parte de la ingeniería forestal, ¿no? ujú. Aunque a nivel de la Universidad Agraria y de la Facultad de Forestales no necesariamente se trabaja por estrechar este vínculo, sí Ujú, a nivel de profesionales, colegas míos, sí hemos asumido como esa responsabilidad, ¿no? mm, Entonces, me llamaban como vocero para esas entrevistas o para hablar, a veces era hablar de plantas en la casa, digamos, de qué plantas podría tener y de diseños de jardines y de trasplante de plantas en macetas. Y a veces me llamaban para hablar de incendios forestales mm. o de deforestación, ¿no? Temas ya un poco más ligados a la parte forestal más dura, digamos, ¿no? Más forestal del bosque, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y el año pasado, creo que fue, sí, a inicios del año pasado grabamos un piloto para Diariamente Ali, que es una página de Alicorp, Ujú, donde la idea es un poco mostrar el trabajo con las plantas en casa, ¿no? mm, Cómo tener una planta de tomillo, cómo tener una planta de orégano, cómo tener un perejil, cómo trasplantarlo en una claro. maceta, cómo hacerlo crecer, cómo hacer fertilizantes en casa, ¿no? Mm, Este, y sí, han sido experiencias muy interesantes y también muy retadoras porque algo que yo valoro mucho es poder poner en palabras la experiencia que tengo internalizada, ¿no? Poder comunicarla, poder enunciarla para transmitirla a alguien más, ¿no? Entonces, ujú. estas experiencias en la radio y en la televisión son muy bonitas por eso, porque me permiten decir lo que siento y lo que pienso y a través de eso poder transmitirlo a otras personas que sientan esa misma pasión, que sientan esa misma conexión, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es la idea cuando uno llega a tener una voz que puede llegar a más gente, lo óptimo es poder educar Claro, y sumar, ¿no? Que también es un poco la idea de este segmento ahí en cierta medida. Y por eso es que me claro, gusta invitar a profesionales de todo tipo, de toda edad, con diferentes visiones. Y hemos tenido aquí paisajistas de Paraguay, de aquí de Estados Unidos y de Perú, a Vivi Modonese, a Marco Pacheco y a Melissa Quirós. Y bueno, ahora tú. bien. Eh, Me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo crees tú que ha cambiado tu visión sobre las áreas verdes, el paisajismo y el medio ambiente desde que estudiabas hasta ahora? Porque definitivamente ha evolucionado y yo lo puedo ver por lo que haces, por tus posts. ¿Cómo crees que ha evolucionado eso? Bueno, la primera, creo que lo podría dividir en dos partes. La primera parte de la evolución profesional, la evolución de mi trabajo, fue la de ir aprendiendo, ir interiorizando las herramientas que un paisajista necesita para trabajar Ujú, con plantas en las condiciones de Lima, ¿no? ujú, Entonces, aprendí mucho de agronomía, mucho de manejo de suelos, mucho de sistemas de riego, el reuso de aguas residuales y también comencé a aprender acerca de las especies vegetales como individuos y sus requerimientos, ¿no? Este, eh, digamos, por ejemplo, suelos ácidos o de pH más ácido para especies de selva, suelos más alcalinos para especies de la costa, o qué plantas necesitan más sol o menos sol,
qué plantas pueden sobrevivir, qué árboles, pues es algo que me han pedido bastante, qué árboles puedo poner dentro de una casa, de un restaurante y van a prosperar, ¿no? Versus Ujú, otros que necesitan sí o sí estar afuera. Y luego, aprendiendo todo esto y analizando la gran cantidad de especies y de estilos y de formas de paisajismo que existen en Lima, que es básicamente la ciudad donde me he desarrollado, ujú, me he dado cuenta luego, y es en lo último que estoy trabajando a nivel personal, profesional, en la desconexión de Lima con su paisaje natural. mm, El paisajismo de los 70s, 80s en Lima es un paisajismo muy tropical, ¿no? Y el paisajismo de los 90s y desde el 2000 en adelante es un paisajismo muy entre inglés mediterráneo, ¿no? mm, Entonces, hasta ahora no hay un paisajismo limeño o un paisajismo peruano, por así decirlo, ¿no? No hay como una identidad que conecte el paisajismo, digamos, a nivel de su estructura, su composición y su ornamentalidad, con el carácter propio de lo que significa Lima como ecosistema, digamos, ¿no? O sea, ujú, creo que el 60 o un poquito más del 60% de Lima son lomas, ujú. ¿no? De hecho, las lomas costeras es un ecosistema súper rico, súper especial, ¿no? Del cual podríamos hablar mucho y con una identidad muy marcada a nivel de estacionalidad, especies. De hecho, la flor de Amancaes, que es la flor de Lima, es una flor nativa de las lomas, Ujú. ¿no? Pero no hay todavía o no se ha hecho los estudios o la investigación pertinente para traer ese, ese carácter, ese genio, esa identidad y trasladarla a las áreas verdes de la ciudad, ¿no? Entonces, Ujú. este, por ejemplo, yo estoy seguro que la especie con la que más he trabajado es con el césped, ¿no? El famoso grasa americano, Ujú. ¿no? Entonces, y hay en Lima una demanda muy fuerte del limeño promedio de que exista césped sí o sí en el área verde. O sea, si no ven el césped, no es un jardín. Para Pero no muchos, solo en Lima, ¿ah? Yo tengo que decirte, yo he trabajado en Brasil, en Israel, aquí, en diferentes lugares, y es un factor común. Ayer tuve una reunión con un cliente y yo le decía, mira, ese gras no lo usas, no es necesario, consume mucha agua, todos los principios que ya son mucho más conocidos. Decía, no, pero a mí me gusta que haya gras, me gusta ver el gras. Entonces es una cosa, digamos, que en general, ¿no? Pero perdón, sigue. claro, y sí, totalmente. Y bueno, lo que nosotros hicimos mucho en la quebrada, porque en la quebrada hay una limitante de agua, ¿no? De hecho, ellos ahorita están trabajando con tres pozos, han tenido que perforar tres pozos de como 90, 120 metros por ahí para abastecerse. Entonces, el agua es un recurso bastante limitado en esa zona y ellos, conscientes de eso, nos dijeron, bueno, iniciaron siempre con full grass, ¿no? Porque era como lo que el cliente potencial relacionaba con un área verde, pero Ajá. luego nos comenzaron a pedir posibilidades de otras coberturas, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar con Aptenia, comenzamos a trabajar con Wedelia, con heliotropo, que es una especie de las lomas, ¿no? Ujú. Que son Y rastreras, me imagino. claro, que son rastreras que Ujú. ocupan el espacio, que tienen tonalidades de verde o algunas flores de diversos colores y que generan la ocupación del espacio y la sensación de amplitud verde sin necesidad de usar césped, ¿no? Yo te hago esta pregunta enfocado en la gente que está viendo. Mira, tenemos a Erika Zielinski que nos está saludando, diseñadora de interiores. Tenemos a muchas personas ahora viendo que no conocen tanto de plantas y que quizás no entienden los tecnicismos. Si nosotros, o sea, dos preguntas, ¿por qué no debemos usar gras y por qué es mejor usar rastreras o cubresuelos en vez de gras? A ver, eh, yo no diría que no debemos usar gras, pero Ok, debemos bien específicos con el césped como superficie. ok. O sea,
eso debería ser como una de las primeras preguntas, ¿no? Ujú, ¿Dónde vas a transitar? ¿Dónde vas a caminar? ¿Qué espacios vas a querer utilizar físicamente, digamos, ¿no? ¿Dónde va a estar tu parrilla, los alrededores de la piscina, o el espacio que quieres para que tus hijos jueguen y tu mascota corra, ¿no? ujú. Eso sí o sí tiene que ser césped. En ese sentido, el césped te da beneficios que creo que hasta ahora no he conocido ninguna otra planta que te los brinde, Cierto. ¿no? Pero más allá de eso, deberías tratar de que el resto sean o coberturas o arbustos o plantas pequeñas y árboles, ¿no? Ujú, Y eso te va a reportar varios beneficios. El primero es menor consumo de agua, el segundo es menor gasto en mantenimiento, en general como podas y otras labores culturales. El tercero es una mejor conservación del suelo, porque el césped como especie es muy demandante de nutrientes. Entonces, ujú. y en Lima no hay mucha costumbre de abonar los jardines, entonces eventualmente el suelo se termina compactando, termina perdiendo concentración de nutrientes, ¿no? Ujú, Y además que el césped por sí mismo no es muy atrayente de fauna, por ejemplo. Algo que yo valoro mucho y mis clientes también, sobre todo en el trabajo de condominios de campo, de playa y también algunos en casas, es poder atraer fauna, ¿no? ujú. Poder levantarte en la mañana escuchando los pajaritos, ¿no? Eso es como una clásica de lo que alguien quisiera al despertar en su jardín, ¿no? Ujú. Y para tú atraer aves necesitas tener básicamente árboles y mejor aún si son árboles con flores o plantas con flores que produzcan néctar, ¿no? Ujú. En los últimos 3 o 4 años he estado observando mucho la reaparición del colibrí o de diversas especies de colibríes en Lima, ¿no? Y para tú ver colibríes en tu jardín necesitas tener plantas que les den néctar y de las cuales puedan alimentarse. Ujú. Entonces, viéndolo desde esa gama de posibilidades, yo creo que sí, el césped es útil, sí es necesario, pero deberíamos tratar de que sea el mínimo indispensable para poder darle una mayor diversidad y una mayor riqueza al jardín, al área verde, ¿no? Es cierto. Mira, ya comenzaron a hacer algunas preguntas técnicas. Lu Trabaj pregunta, para los techos verdes, ¿qué tipo de plantas son recomendables? Wow, los techos verdes son una cosa muy linda y un poquito compleja. Sí. Eh, la primera pregunta al hacer un techo verde es, ¿la estructura ya está construida o todavía la vas a construir? Ajá. Si todavía la vas a construir, tienes la posibilidad de meterte en el diseño y de mejorar el diseño del techo para que pueda contener un jardín Ujú. y para que tenga la capacidad portante para que tú le puedas poner lo que le quieres poner, ¿no? Entonces, bueno, tú lo debes saber, a nivel de arquitectura cuando se diseña, tú puedes determinar que una estructura tenga una capacidad portante A o 10A o 20A o etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, si lo puedes hacer, tú decides. Tú decides la profundidad que dejas para la tierra o para el sustrato preparado. Puedes decidir dónde dejar mayor profundidad para poner árboles, ¿no? Y entonces tienes mucho más margen de diseño y de trabajo. En el Ujú. caso de que el techo ya esté construido, entonces lo primero que tienes que hacer es preguntarle a un civil, un naturalista, y decirle, oye, ¿cuánto peso puede soportar este techo? Y Ujú. esa capacidad portante es tu primera limitante, ¿no? Ujú. Luego de eso, una vez que sepas cuánto más o menos puede aguantar, tienes que decidir qué especies usar, ¿no? Lo, lo, lo que más te va a determinar la capacidad portante, la estructura, es si puede ser un jardín intensivo, que es un jardín donde puedes poner césped y donde la gente puede caminar, es decir, una estructura que te va a soportar buena carga, o si solo vas a poder hacer un jardín extensivo, es decir, tratar de poner la menor cantidad de tierra
y usar una especie que sea más visual, una cobertura lo más chiquita posible, que no pese mucho, y que haces un camino al medio, pero no vas a poder subirte al jardín y transitar sobre él, ¿no? Ujú. Pero si yo tuviera que elegir una profundidad estándar, yo diría 40 centímetros para trabajar un buen techo verde. Y Ujú. cuando digo un buen techo verde, quiero decir que tenga un buen sistema de drenaje, una buena impermeabilización. El sistema de drenaje normalmente requiere de unas placas drenantes que ya de por sí consumen cierta altura. Y luego una buena profundidad de sustrato. Obviamente ahí se tiene que trabajar con un sustrato, con una tierra preparada, que tenga componentes que la hagan más liviana, ¿no? Se usa perlita, por ejemplo, que es un Ujú. componente que le da buena densidad y poco peso. Y luego, en base a esa profundidad de 40 centímetros, puedes poner arbustos, puedes poner césped, puedes poner cubresuelos. No vas a poder poner árboles. Normalmente lo que se hace en techos verdes para poner árboles es, en el lugar donde van a ir los árboles, hacer una modificación especial para tener más profundidad, Ujú. ¿no? Pero, Resistencia también al perdón. peso. Y más resistencia al peso Sí, también. claro. Normalmente los jardines, los techos verdes que tienen árboles son techos verdes que han sido ya Sí, planificados desde antes, desde diseño, ¿no? sí, No, claro. no han sido adaptados, digamos. Cierto. Jonathan, yo quisiera volver un poquito a la línea en la que estábamos y preguntarte, porque me gustaría hablar un poco sobre tu crecimiento personal, espiritual y cómo esto está ligado a tu trabajo. Eh, Hablemos un poquito sobre la conexión con la naturaleza y el medio ambiente. ¿Qué te parece? Dale. Por favor. Este, a ver, volviendo a las fases que te mencionaba antes, ¿no? La Sí. primera fase, que fue de aprendizaje técnico, fue un relacionamiento como práctico, pragmático, ¿no? Oye, necesito esto, ¿cómo lo hago? Y luego vino la siguiente fase, ¿no? Que fue esta fase de conexión más oye, ¿cuál es la identidad de esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué había aquí antes que llegara el ser humano? ¿Cómo era el paisaje del valle del río Rímac antes de que llegaran los españoles, si quieres, ¿no? Ujú. Entonces fue un poco comenzar a conectar con lo más antiguo, lo más ancestral, lo que estaba antes de que Lima existiera como ciudad. Ujú. Y a través de esa búsqueda, bueno, fui descubriendo o redescubriendo los ecosistemas, como el bosque seco, como las lomas, ¿no? Como los valles interandinos, que son más o menos algunas de los ecosistemas que están relacionados con Lima. Y a través de esta conexión, inevitablemente uno reconecta con la ancestralidad, ¿no? Con lo que se hacía antes y cómo se hacía, ¿no? Ujú. Este, Antes los cerros de Lima, sobre todo donde habían lomas, estaban llenos de árboles, ¿no? Árboles de lúcuma, de chirimoya, de tara, de molle serrano, de guaranguay, ¿no? Ujú. Luego, bueno, llega la colonia y en un momento hubo una demanda muy grande de leña y se deforestó, se cortaron todos esos árboles que Claro. estaban en las lomas y que eran parte del ecosistema natural, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que un poco la filosofía que estamos tratando de implementar ahora en Espacio Verde y un poco mi sentir personal es cómo hacemos para que ahora que ya estamos establecidos, que estamos, digamos, que somos una sociedad próspera, por decirlo de alguna forma, y que tenemos los recursos técnicos, ¿cómo hacemos para devolver lo que hemos sacado, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a que los ecosistemas se recuperen, ¿no? Es necesario que intervengamos directamente, como por ejemplo, sería una buena idea colocar atrapanieblas para masificar el ingreso de agua en las lomas y para poder recuperarlas, como se hace en Chile. De hecho, hay muchos pueblos en el desierto de Chile que su principal flujo de agua proviene en el invierno de las lomas, ¿no? Cierto. Entonces,
en esa necesidad, en esa búsqueda de devolver lo que existía antes de que yo llegara o de que nosotros llegáramos, Ujú, en ese proceso, en esa búsqueda, es que he comenzado a conectar con esa parte un poco más trascendental, un poco más espiritual, ¿no? ujú, Y con esta idea, ¿no? Un poco contraria al sistema capitalista, que ujú, es, oye, yo no quiero llegar a esta experiencia de vida, a llevarme todo lo que pueda y a explotar todo lo que pueda, sino yo quisiera que mi experiencia de vida eh, tenga un balance cero, digamos, ¿no? Que todo lo que extraje para alimentarme, para hacer crecer mi cuerpo físico, para vivir en cierta comodidad, yo de alguna forma lo pueda volver a entregar a la tierra que me lo dio, ¿no? ujú. Entonces, más o menos por ahí está la búsqueda, ¿no? De Interesante. como, si usamos un término relativamente moderno, es como, sería algo como, como ser carbono neutral, ¿no? Como eliminar mi huella de carbono, pero yendo un poquito más allá, yo pensaría en cómo elimino mi huella en general, cómo me voy sin dejar rastro y tranquilo de haber, sí, llegué, usé lo que tenía que usar, me alimenté, viví cómodamente, pero también uno de los esfuerzos de mi vida fue devolver eso a la fuente, ¿no? Es bastante anecdótico porque parte de la naturaleza humana y de alimentar nuestro ego es dejar huella. Y es que se nos Claro. recuerde desde un sentido del ego, ¿no? Pero tu enfoque es mucho más consciente y más con el planeta, que me parece muy interesante también. Sí, sí, bueno, todos tenemos nuestro momento de trabajar o de vivir desde el ego, ¿no? Ujú, De hecho, somos seres egoicos, somos seres que construyen una personalidad, que construyen una idea de individuo. Tenemos un cuerpo físico que se manifiesta y a través de ese cuerpo físico y de nuestros sentidos observamos la realidad de una manera. Entonces, es imposible decir que no hay dualidad, es imposible decir que no estoy yo y lo demás, ujú. ¿no? Entonces, cuando estamos metidos en ese viaje, claro, me identifico con lo que soy, con mi cuerpo, y quiero que eso sea lo más importante, porque de alguna forma siento que así yo me preservo, ¿no? Ujú. Pero luego en el camino, si tienes la suerte, nuevamente entre comillas, o dada la ley de la causalidad, te vas encontrando con experiencias que inevitablemente te llevan a la conclusión de que esta vida tiene un fin, que va a llegar la muerte y que todo lo que tú crees que eres se va a disolver. Ujú. Entonces, hay personas que asimilamos ese mensaje, hay otras que prefieren no escucharlo y seguir su camino como estaba, pero bueno, en mi caso yo creo que estoy justo en esa transición de ir asimilando ese mensaje y de Ujú. decir, oye, si esto que soy se va a disolver, eh, prefiero que esa disolución, cuando llegue esa disolución, mi impacto sea por lo menos cero, que lo que saqué lo haya devuelto de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, ahora estamos trabajando y junto con Rolo, que es mi socio, mi nuevo socio que lo vi por ahí, estamos trabajando o incorporando ideas como ética 3D, que es una ética centrada en los impactos, economía circular, sostenibilidad, sustentabilidad, el uso de la infraestructura verde para producir alimentos, por ejemplo, para reducir la huella de carbono, para mejorar la calidad ambiental en las ciudades, la calidad del aire, reducir la contaminación sonora, ¿no? Entonces, Buenísimo. reutilizar el agua, por ejemplo. Es una locura que en Lima no se reutilice el agua residual. Hay tecnología suficiente para hacer, inclusive para hacer que el agua residual se vuelva potable de nuevo. Ujú. Como Por lo lo hacen en menos, tantos lugares, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo hacen en muchos lugares y es sí, lo más normal. y en Israel se hace muchísimo tiempo y en muchos otros países. Sí. Entonces, ¿por qué en Lima no hemos pensado en eso? ¿Por qué en Perú en eso, no? Ujú, En reutilizar esa agua, por lo menos para regar los jardines ujú. y para no consumir agua potable en el río de áreas verdes, ¿no? Exacto. Entonces, Mira, hay me, harta ahí. sí, 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 y me encanta y en el fondo era una razón por la que yo te quería invitar,
que tú estés diciendo todas estas cosas, porque en el fondo, es como tú decías, todos en algún momento de nuestra vida tenemos cuestionamientos sobre la vida, la muerte, lo que somos, lo que hacemos, el impacto, etcétera, pero algunos deciden verlos y otros no. Ambas son válidas, yo creo, porque cada uno tiene su tiempo y los tiempos siempre son perfectos, pero eh, me gusta tu ejemplo y tu ejemplo de vida profesional y personal, porque a través de lo que tú eres y de lo que tú haces, estás así, tú sabes que yo escuché una historia una vez que decía, la pregunta era, ¿cómo hago para cambiar el mundo y para impactar en la gente? ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta fue, es tan simple como el agua que cae por la montaña. Solo tienes que seguir por tu camino. No tienes Claro, que irte para ningún lado. Si tú eres ingeniero forestal, eres paisajista, probablemente esa es tu línea y ese es tu camino. Y yo lo entendí así también, y lo que yo hago, y te acuerdas quizás cuando estudiábamos, que me gusta mucho hablar, entonces lo que yo hago y lo que me gusta hacer es eso, y lo estoy usando para poder poner en ventana a profesionales que tienen esa línea y que creo que pueden transmitir eso a los chicos y a la gente que está viendo, porque es solo cuestionarlos, es solo hacer ese clic para que es, porque el primer paso siempre es cuestionarnos sobre alguna cosa y de ahí arranca todo, ¿no? claro. Entonces, nada, me alegra mucho, te felicito a ti y a Rolo, tu socio, por tener esa Claro. visión. Creo que es muy necesaria en general, en Lima, en Arequipa, en Miami, en el mundo. Creo que es importante que todos los profesionales tengamos ambición, querramos crecer profesionalmente, pero que lo hagamos de una manera consciente y procurando en la medida de lo posible de pensar en el resto, pensar en los demás y tratar de avanzar en el camino, pero como tú dices, ¿no? Pisando, pero borrando un poco la huella y yo creo que Claro. esa es la línea. ¿Tú qué crees? Bueno, sí, definitivamente. Yo, al menos, en este tiempo, es mi reflexión, es lo que es mi pequeña conclusión en este momento de mi vida y es lo que estoy buscando hacer y proponer. Pero claro, el hacer y el proponer viene sola y únicamente desde mí. O sea, lo único que yo puedo modificar es lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo creo Sí, y trabajar en base a eso, ¿no? Entonces, sí, claro, me gustaría que mi idea de pronto aparezca en la mente de muchas personas y que todos quieran hacer lo mismo que yo, pero en cierta forma eso sería tiranía, ¿no? Eso sería sí. autoritarismo y es algo con lo que tampoco estoy de acuerdo. Entonces yo trato de hecho, nosotros tenemos 4 principios en Espacio Verde y el último principio, pero tal vez el que es más bonito para mí, es inspiración, porque lo que buscamos es que nuestro trabajo y nuestra forma de hacer nuestro trabajo despierte en los demás una conexión que tal vez no los cambie, pero que les permita iniciar esa primera parte que tú mencionabas, que es el cuestionamiento, ¿no? Ujú. Y, y claro, involucra mucho trabajo, involucra mucho sacrificio. Y hay algo que a mí o sea, hay un ejemplo que normalmente uso, que es de un cuento de François Vallée, que es un cuentacuentos francés que es muy conocido aquí en Lima, y que, bueno, es un cuento que termina diciendo, para poder ser feliz hay que saber decir me basta, ¿no? Mm, Y decir me basta es muchas veces ir contra todo lo que nos han enseñado, ¿no? Es ir contra competir, es ir contra acumular, es ir contra, oye, yo quiero comer lo más rico posible, yo quiero tener lo mejor posible, yo quiero hacer lo más posible, pero lo más, lo mejor y lo mucho, siempre, o sea, no tiene fin. Siempre va a salir algo mejor, siempre va a haber algo más grande, siempre va a existir la posibilidad de tener más. ujú. Entonces, lo que yo he elegido ahora es apartarme un poco de ese camino y comenzar a decir, bueno, esto me basta. Esta forma de alimentarme es suficiente. Esta forma de vivir es suficiente. Esta cantidad de tener es suficiente. Y desde eso, esa energía que ya no consumo en buscar más, la puedo usar
en mejorar lo que tengo, mejorar mi entorno y tratar de poquito a poquito mejorar el mundo, ¿no? Si lo queremos decir así. Sí, sí, claro. Hay una frase que dice, cambio yo, cambia el mundo, y yo creo que es tal cual. Claro, No hay mejor manera, ¿cierto? sí, sí, Qué completo. bacán. Bueno, al decirle, yo he visto mucha gente nueva, estamos con Jonathan Bedoya Alesi desde Lima, Perú, ingeniero forestal y paisajista, ex compañero mío de estudios, muy querido, y realmente yo admiro mucho lo que haces profesionalmente. Eh, y nada, estamos en una charla muy interesante que mezcla paisajismo, medio ambiente, espiritualidad, de todo un poco, ¿verdad? Sí. Qué bacán. Jonathan, ¿qué se viene? ¿O qué, esta cuarentena, qué te ha traído? ¿Cómo es que crees que va a evolucionar a tu empresa? ¿Tú crees que vienen cambios? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo siento que vienen cambios, siento que como sociedad vamos a tener que reaprender muchas cosas. Este, de hecho, me imagino que por allá también se menciona mucho este concepto de la nueva normalidad. Ujú. Todavía, te soy sincero, aquí en Lima, en Perú, al menos a nivel político, no sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad, no tenemos idea. Yo siento que estamos un poco al tanteo, viendo cómo avanza todo. ¿No? Definitivamente van a haber cambios. No sé si todos van a ser de lo más agradables. Por ejemplo, tener que usar mascarilla todos los días cuando sales de tu casa, no sé si sea de lo más agradable. Sí. Pero lo que sí siento es que la gente a través de esta experiencia va a tener la oportunidad de darse cuenta de si lo que antes consideraba importante es lo verdaderamente importante ahora, ¿no? Ujú. este, Al inicio de la cuarentena, cuando inició todo este tema del coronavirus, eh, leí una cosa que se me quedó, decía algo más o menos como, hablando de Lima, ¿no? Ahora sé que si alguien en Villa María del Triunfo no tiene agua, yo estoy en peligro, ¿no? Porque esa persona no va a poder lavarse las manos, no va a poder asearse, probablemente se pueda contagiar y si luego esa persona pasa por delante de mi casa, yo estoy en riesgo, ¿no? Entonces, qué mejor forma de demostrar la conexión, ¿no? Al menos a nivel social y entre seres humanos. Y si eso lo comenzamos a proyectar, comenzamos a entender también la importancia de los demás seres que nos acompañan, ¿no? Los Ujú. animales, las plantas, ¿no? Y bueno, otra cosa muy bonita que se ha visto es la reaparición de la fauna, ¿no? La reaparición de los animales en diferentes países, o, o no, a veces no tanto la reaparición, sino que la gente al estar en su casa sin tener mucho que hacer, se da la oportunidad de ver por la ventana, de escuchar lo que está sucediendo afuera y escucha los pajaritos o ve el árbol que tenía frente a su casa del que nunca se había dado cuenta y comienzas a notar, ¿no? A ser más consciente, a estar más presente, ¿no? Y tengo no lo puedo decir porque no sería un poco adivinar, pero tengo la esperanza de que este tiempo que hemos pasado un poco recluidos puede haber servido para que la gente se haga un poquito más consciente de su entorno, ¿no? Y de cómo lo que existe o deja de existir en el entorno me afecta, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué me aporta un árbol frente de mi casa y qué pasaría si mañana viene la municipalidad y lo corta y ya no está ese árbol, ¿no? ¿Cuánto cambia mi, mi, mi realidad, por decirlo de alguna forma, con la presencia o la ausencia de ese árbol y todo lo que conlleva, ¿no? Ujú. Entonces creo que sobre todo a nivel de reflexión, para la gente que esté lista para hacer ese trabajo de reflexionar, creo que va a ser muy importante y va a traer muchos, muchos cambios, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Esperemos que sí, coincido con eso también. Y pues nada, ahora me toca pedirte que por favor compartas un mensaje con la gente que está viendo esta entrevista y que va a ver esta entrevista, porque esta entrevista se va a YouTube, se va a IGTV y la gente sigue viéndola. Un mensaje enfocado en esta cuarentena, ¿qué le dirías a las personas?
qué difícil. Yo les diría a las personas que le den una chance a la naturaleza, que le den una... Y naturaleza puede ser irse al bosque o comprarse una plantita y asumir la responsabilidad de cuidar una planta en su casa, ¿no? Pero que le den una chance a la interacción con la naturaleza. Este, una chance a, si queremos ponerlo de alguna forma, la capacidad de comunicación que existe entre un ser no humano y un ser humano, ¿no? Ujú. Tal vez con una mascota es mucho más fácil, estamos mucho más adecuados y de una u otra manera entendemos que nuestras mascotas establecen un vínculo y una comunicación con nosotros. Ujú. El siguiente paso para mí es que, bueno, finalmente las mascotas también son parte de la naturaleza, ¿no? Como somos nosotros. Claro. Pero luego vienen los seres como las plantas, que son inanimados y que no tienen una comunicación tan directa con nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo les propondría como un reto es asuman o busquen esa conexión y comiencen a observar cómo las plantas de alguna manera saben cómo comunicarse con nosotros. O Ujú. sea, si una planta tú la dejas de regar, se comienza a marchitar. Esa marchitez te muestra signos en la planta. La Entonces, esa conexión es está una un forma de poquito mala, conectar. Iona. Esperemos un poquito que se conecte. Está como colgada la llamada y se entrecortaba lo que decías. Uy, A ver, sí, vamos a creo que se esperar cortó. un poquito. Siempre a esta hora hay un problema con la conexión, ¿sabes? Me da mucha pena. Debe haber mucho tráfico. A ver, yo no sé si estás con el wifi, a ver si pruebas quitándole el wifi y quedándote con la red, de repente ahí mejora. Y nada, a todos los que están con nosotros, comentarles que estamos con Jonathan Bedoya Lesi desde Lima, Perú, paisajista e ingeniero forestal, amigo mío, ex compañero de estudios y bueno, director de Espacio Verde, una empresa enfocada en paisajismo y el cuidado del medio ambiente. Y también por ahí, si no me equivoco, es el encargado de las áreas verdes del Jockey Plaza, el centro comercial más grande del Perú, o más grande, ¿no? Uno de los más lindos, digamos. Y pues nada, estamos ahí hablando con él, pero siempre hay estos detallitos de conexión. Jonathan, no sé si me escuchas, pero la imagen se ha parado y ya nos queda un minuto. Jonathan, no sé si me escuchas, me gustaría aprovechar Te para despedirnos, escucho un poco porque entrecortado ya y no veo imagen. no nos deja oírte. Qué pena. Pero no sé si soy yo, chicos. A ver, cuéntenme por favor si ustedes también se les paró la imagen del vivo, por favor. Y nada, ya en unos segundos Instagram nos va a votar. Qué pena, Jonathan. Esta charla ha estado muy interesante. No se conecta. Se ha parado, ¿no? Design. Sí. Eh, Jonathan, querido, qué pena. No, me hubiera gustado que nos despidamos mejor, pero yo sí salgo, sí. Gracias, chicos. Eh, es que ya solo nos quedan 20 segundos. Salimos, Jonathan, y volvemos a entrar para despedirnos, ¿te parece? Ahora, porque esto ya queda grabado, quiero invitarlos para mañana, que tenemos a dos arquitectos argentinos, que son Francisco Marconi y Juan Silva. Voy a salir, sí, una segunda parte de todas maneras, y ahí lo vuelvo a invitar porque ya nos quedan 12 segundos, ¿ok? Ahora volvemos. Se vuelven a conectar, ¿ok? Dale, para acabar con la entrevista. Sí, chicos, nos vemos en un ratito.